Rusia es la mala y la OTAN la buena. A raíz de la ofensiva militar emprendida por Rusia contra Ucrania, ahora mucha gente ignorante cree que los rusos son los malos y los estadounidenses y los de la OTAN son los buenos. Tal como sucede en las películas de Hollywood, sin embargo, nada más alejado de la realidad. En los medios occidentales nos han lavado el cerebro, haciéndonos creer que Vladimir Putin es el diablo y que Joe Biden, y sus lacayos europeos, son los ángeles salvadores del mundo. Es un discurso idéntico al difundido durante toda la Guerra Fría, donde a los soviéticos se satanizaba y a los estadounidenses se les alababa como los defensores de la democracia. Es exactamente lo mismo. Y así como ese discurso guerrerista casi nos lleva a una conflagración atómica mundial, ahora ese mismo discurso nos puede llevar a lo mismo. Por mientras ya hay mucha gente que se lo cree y exige una intervención de la OTAN, pero lo que no saben ellos, y nadie les explica, es que, de darse esa ofensiva contra Rusia, el mundo se vería envuelto inmediatamente en una guerra termonuclear global, lo que no dejaría ganadores, solo perdedores, y los perdedores seríamos todos pues no habría futuro para la humanidad sobre la faz de la Tierra. Una guerra de ese tipo dejaría inhabitable la superficie del planeta por siglos, sino que por milenios. Entonces solo los insectos, como las cucarachas, podrían sobrevivir a unas condiciones así. Pero, ¿quién es verdaderamente Vladimir Putin? Vladimir Putin es el verdadero defensor de los valores cristianos. Es decir, él es el defensor de los valores tradicionales, tales como la heterosexualidad, el rechazo al aborto, el rechazo a las ideologías fascistas y totalitarias, tales como la ideología neonazi que gobierna Ucrania, ideologías que se caracterizan por el rechazo a las libertades individuales. Lo que significa que el verdadero defensor de la democracia es Rusia, no Estados Unidos. Y esa es precisamente la razón que llevó a que Vladimir Putin iniciara esta ofensiva contra las autoridades civiles y militares de Ucrania. Pues estas están imbuidas de los conceptos fascistas neonazis. No por nada el presidente ruso ha declarado desde el inicio que el objetivo de la campaña militar es liberar a Ucrania de los grupos neonazis y de sus autoridades despóticas, pues estas no respetan los derechos de los ciudadanos del Donbass y de manera constante los agreden militarmente, llevándose entre las patas a muchos miembros de la población civil, así como en la economía de esa región separatista ucraniana, región hoy ya independiente gracias al reconocimiento ruso. Y para comprobarlo solo hay que ver cómo las autoridades ucranianas castigaban a la población civil del Donbass negándoles el suministro de agua potable, así como en la península de Crimea. Y esta fue una de las razones de por qué Rusia inició esta acción militar contra Ucrania, pues la población civil del Donbass y de Crimea sufrían escasez de agua potable gracias a las autoridades de Kiev. Así es, y pese a toda la propaganda antirrusa occidental, si alguien defiende la democracia y los valores cristianos, ese es precisamente Vladimir Putin. No por nada la propaganda homosexual está prohibida en Rusia, así como los abortos. Y sí, el gobierno ucraniano apoya, defiende y arma a los grupos neonazis. Pero no es que solamente el gobierno de Ucrania lo haga, pues también lo hacen los gobiernos occidentales. Esto con el fin de presionar a los ciudadanos de origen ruso que habitan Ucrania, y especialmente a los que habitan las repúblicas de Donetsk y Lugansk, así como en los de la península de Crimea. Asimismo, la constante expansión de la OTAN y su acercamiento a las fronteras de Rusia también motivó esta reacción de Vladimir Putin,
pues la instalación de bases militares estadounidenses y de la OTAN cerca de la frontera con Rusia pone en peligro la seguridad nacional rusa, pues en esas bases se colocan misiles nucleares, misiles que solo en cuestión de minutos pueden alcanzar las principales ciudades rusas. Razón por la cual Moscú rechaza esta expansión de la OTAN hacia sus fronteras. Y eso es precisamente lo que perseguía Ucrania. Su adhesión a la Alianza Militar Atlántica. Inclusive a día de hoy continúan exigiendo que se les admita en la OTAN y que se desplieguen fuerzas militares de la alianza dentro de su territorio. Y no es que solo el gobierno de Ucrania pidiera esta adhesión a la OTAN, también lo hacía la misma organización militar occidental, pues jamás negaron que algún día Ucrania sería parte de la OTAN. Y jamás dieron garantías a Rusia de que eso nunca sucedería, sino todo lo contrario. Decían que si Ucrania pedía su ingreso a la alianza, ellos lo considerarían seriamente, con lo que podemos afirmar que el ingreso de Ucrania a la OTAN se estaba gestando en esos momentos, situación que motivó a que Rusia reaccionara y emprendiera esta acción militar para impedir el ingreso de Ucrania dentro de la OTAN. Es como dijo el presidente ruso. Los gobiernos occidentales y Estados Unidos jamás consideraron seriamente las peticiones de garantías de seguridad que exigía Rusia, es más, no solo jamás las consideraron, sino que se burlaban de ellas. Es como dijo Vladimir Putin, escupían sobre ellas, solo eran papel mojado para Washington y Bruselas. Cuando existía la Unión Soviética, y Rusia era su principal miembro, Estados Unidos y la OTAN no se atrevían a acercarse a sus fronteras, y cuando dejó de existir, ellos, los gobiernos occidentales, prometieron a Rusia que no harían miembros a las ex-repúblicas soviéticas. Pero no solo las hicieron miembros, sino que lo hicieron inmediatamente después de desaparecida la Unión Soviética. Gradualmente la OTAN fue incorporando a las ex-repúblicas soviéticas, y poco a poco se fue acercando a las fronteras de Rusia, de tal manera que la adhesión de Ucrania hubiera sido la mayor amenaza para Moscú, pues sus misiles, los de la OTAN, hubieran quedado más cerca de Rusia que nunca, lo que ponía en serio riesgo la capacidad disuasoria de Moscú. Es decir, ponían en peligro más que nunca su capacidad de respuesta ante una agresión militar extranjera. O, dicho de otro modo, ponía en peligro más que nunca a su arsenal nuclear. Esto, por supuesto, Rusia no lo podía permitir, y fue bastante clara cuando advertía que una eventual adhesión de Ucrania a la OTAN desencadenaría una respuesta militar inmediata y contundente, y como la OTAN jamás abandonó sus planes de incorporar a Ucrania, a Rusia no le quedó otra salida que iniciar una campaña militar total y a gran escala para impedir que los planes de la OTAN se hiciesen realidad. Y es que, como lo vuelvo a repetir, la adhesión de Ucrania a la OTAN era inminente. Pues no por nada los países de la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, enviaban casi a diario a expertos e instructores militares a Ucrania, así como equipo militar ofensivo en grandes cantidades. Esto, por supuesto, no era más que los pasos previos a la incorporación de Ucrania a la OTAN. Estas son las razones de por qué Rusia se vio forzada a iniciar esta campaña militar contra Ucrania, pues no solo ponían en riesgo su propia seguridad nacional, sino que también estaban masacrando a los habitantes de las repúblicas del Donbass con bombardeos constantes, casi a diario. Y no es como dicen los gobiernos occidentales y su prensa alineada, pues la realidad es que los rusos no son los malos son ellos. Ellos son los que pusieron al mundo en esta posición.
Ellos son los que intentan sacar ventaja de la situación actual, ellos son los que están vendiendo millones de dólares en armas, así como toneladas de gas a Europa para sustituir al gas ruso que ellos exigieron a Europa que vetara. Así es, por si no lo saben, esta guerra la provocó Occidente, más específicamente Estados Unidos, para dañar a la economía rusa y para sustituir el gas ruso en Europa con el gas estadounidense. Además, ellos, los Estados Unidos, también están sacando provecho al vender millones de dólares en armas al gobierno de Ucrania, y ahora también al resto de los países europeos alegando una supuesta amenaza rusa. De esta manera, ellos solo están trabajando para sus propios intereses. No por nada están aprovechando al máximo este miedo para pregonar una supuesta amenaza rusa y así vender más armas, vender armas como nunca antes lo habían hecho. De esta manera intentan salvar a la economía estadounidense y a su devaluado dólar. Recordemos que desde la crisis financiera del 2008 la deuda estadounidense no para de aumentar, de tal manera que, según datos oficiales, esta ya es lo doble que el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Es decir, la deuda oficial de los Estados Unidos es equivalente a todo lo que produce durante 2 años. Sin embargo, según datos no oficiales, esa deuda es bastante mayor, de algo así como 420 billones de dólares, o lo que es lo mismo, de 420 millones de dólares, mientras que el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos es de tan solo 22 billones de dólares. Así que, una guerra les viene como anillo al dedo, pues no solo debilitan a sus oponentes, sino que su economía crece al vender millones de dólares en armas, y otros muchos millones de dólares en gas. Además, si no se han dado cuenta, el dólar está en constante devaluación, esto debido a la impresión masiva de nuevos dólares que está haciendo la Reserva Federal de los Estados Unidos para rescatar a bancos y empresas en problemas financieros. Esto, por supuesto, debilita al dólar, de ahí que esté en constante devaluación. Pero una guerra tiene el potencial de revivir al dólar, sino de cuando menos cancelar deudas con sus acreedores. Y eso es precisamente lo que busca Estados Unidos con esta guerra en Ucrania. Por eso hicieron todo lo posible para que a Rusia no le quedara otra salida más que iniciarla.